Bueno, pues cerca de 3.000 agricultores y ganaderos se dieron cita ayer en la capital para reclamar soluciones a un sector que se encuentra en crisis. Lo hicieron haciendo ruido y llamando la atención. 250 tractores participaron en esta manifestación que partía, como ven, del Palacio de los Deportes, recorría diferentes calles de la ciudad y llegaba hasta la Concha del Espolón, donde se leyó un manifiesto en el que reivindicaban medidas por parte del Gobierno para que sus explotaciones sean rentables. Los elevados costes de las materias primas, los precios por los suelos y la competencia desleal de los terceros países son solo algunas de las razones que han puesto al sector en jaque mate. Bueno, pues vamos a ir recordando esas imágenes que nos dejaba la jornada de ayer, pero vamos a dar ya paso a saludar a los miembros de la mesa. Saludamos a Diego Ubis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Esther Herranz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Inmaculada Ortega, que se incorpora nueva en esta tertulia. Bienvenida y buenas noches también. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a empezar por escuchar en primer lugar a las asociaciones agrarias reivindicando pues, la jornada de ayer. Vamos a escucharles primeros a ellos y luego enseguida empezamos a debatir. Ahora se ve la fuerza que tiene el mundo agrario, el mundo rural, con toda esta cantidad de gente que hay, 2.000 personas que hay, o más de 2.000 personas, no lo sabemos todavía, con 250 tractores que han hecho el esfuerzo de venir aquí, que hubiesen venido más, pero es que aquí se ve el orgullo, ¿no? El orgullo del sector primario en La Rioja, que es una provincia, una comunidad autónoma rural, y se ve la importancia del sector. Esto es para estar orgulloso de nuestro sector primario. Y encima atracando al consumidor y engañando a en origen, bajándonos los precios a los productores. Eso se tiene que acabar y para eso el Ministerio, el Gobierno tiene que tomar nota y actuar con medidas. Esta respuesta que tenemos aquí atrás y que nos rodea y estos pitidos de tractores vienen a recordar aquí a Logroño que hay mucha gente que se está arruinando trabajando. Tenemos el apoyo de toda la sociedad que cuando pasábamos con nuestros tractores, con las ovejas y con las vacas, ha salido a la calle a aplaudir, a reconocer el trabajo diario de todos los agricultores y ganaderos. Bueno, pues ahí están los representantes sindicales. A mí me gustaría empezar por cómo fue la manifestación, una concentración y una manifestación que creo que yo no la había visto igual, o por lo menos en mucho tiempo. Empezamos por ver un poco si realmente los agricultores consiguieron ese objetivo, que era reclamar la atención no solamente de las instituciones, ¿no?, sino también de la sociedad riojana, que yo creo que sí que lo consiguieron. Bueno, pues yo estaba allí, así que lo vi. Efectivamente, había mucho público en el camino en el que recorrieron agricultores y ganaderos, las organizaciones profesionales agrarias que ayer convocaron a esas 3.000 personas, pero que hubieran venido muchas más que por otras circunstancias no pudieron estar. Y digo que había público aplaudiendo cuando pasaban los tractores, cuando pasaba el rebaño, por ejemplo, de ovejas que había, o pasaba también vacuno, la gente aplaudía. Yo creo que también tenemos que recordar que es que hace muy poco tiempo, cuando estuvimos confinados, ese sector, nos dio de comer, siguieron trabajando y siguieron defendiendo la posibilidad de que todos tuviéramos una alimentación digna en aquellos días. Y yo creo que en ese sentido se produjo ese aplauso. También es verdad que es una comunidad esta muy rural, como decía la persona que habéis entrevistado, el agricultor que habéis entrevistado, es una comunidad muy rural donde todos tenemos un pueblo de referencia y quien más y quien menos tiene un familiar o un amigo cercano que se dedica a la agricultura o a la ganadería, y por tanto pues es una cosa que se siente muy próxima. La verdad fue un orgullo. Para mí, creo, sentimentalmente, yo estoy muy vinculada al sector agrario, por tanto, para mí era obligado estar allí, pero es que además creo que las cosas que se reivindicaban allí son justas, son unas cosas necesarias de decirlas y ponerlas encima de la mesa. Esos ataques del lobo que están diezmando nuestra cabaña, porque ya lo tenemos en la Sierra de la Demanda, al lobo, que quien está ahora en peligro de extinción es el ganadero, no es en este momento el lobo. Afortunadamente el lobo ya ha salido del peligro de extinción y ahora los ganaderos extensivos, que tan buen papel hacen,
pues están en una situación difícil. Los agricultores, la doble tarifa que se ha perdido, por ejemplo, la doble tarifa eléctrica, las ayudas, por ejemplo, al combustible, esa competencia con países terceros, esos precios que no se terminan de pagar, ese observatorio de precios que no funciona, que los consumidores no sabemos leer las etiquetas y no vemos el origen del producto, y ya no podemos pedir una preferencia nacional porque eso lo tenemos digamos prohibido por la norma comunitaria, pero sí que podemos mirar el origen comunitario de los productos, incluso el origen del país en el que consumimos, que nos guiamos por el precio y muchas veces no conseguimos ver esas etiquetas porque tienen la letra muy pequeña, o porque no llevamos las gafas, o porque simplemente vamos deprisa. Bueno, pues seamos un poquito sensibles a este sector que nos ha dado de comer en momentos de dificultad y que ahora está pidiendo cosas muy justas, como que es que poder sobrevivir. ¿Cómo es posible? Reflexionemos, ¿cómo es posible que valga, que te den 1 litro de leche cuando compras una fregona? ¿Qué cuesta más caro producir, 1 litro de leche o una fregona? Ese es el problema, en que no se están pagando los costes de producción y que en cada día los insumos suben más, es decir, se les cobran más impuestos, se les cobra más por la luz, se les cobra más por el gasóleo, se les cobra más por los piensos, se les cobra más por todo lo que necesitan para producir, y sin embargo se les está pagando menos porque el consumidor se lanza a comprar productos solamente por el precio. Afortunadamente, con la ley de la cadena alimentaria que tuvimos, que yo creo que fue uno de los grandes aciertos del último gobierno del Partido Popular, conseguimos que se prohibiera el producto reclamo, o sea, que ya no te regalen el litro de leche cuando compras una fregona, pero sin embargo todavía hay muchas carencias. Y la última modificación de la ley de la cadena alimentaria está por ver si va a funcionar. Yo tengo mis serias dudas con respecto a eso. Creo que se podían haber tocado algunas cosas, mejorar algunas cosas, porque se ha aprobado ya la directiva de cadena alimentaria en Bruselas, pero yo creo que no se le ha dado el giro o la mejora que se precisaba. Y yo sigo reivindicando de verdad un mecanismo de precios, del observatorio de precios, que inmediatamente ponga en marcha los mecanismos que se necesitan de reclama, por ejemplo, pues de ayudas, por ejemplo, de Estado, o que sea Bruselas el mecanismo, la Comisión Europea la que ponga en marcha el mecanismo de ayudas, porque lo que no puede ser es que se estén pagando unos precios más bajos que los costes de producción. Bueno, ya os dejo hablar a los demás. Bueno, has puesto muchas cosas sobre la mesa, vamos a ir poco a poco. Inmaculada, empezábamos hablando de eso, de la primera impresión que nos llevamos después de la concentración que hubo ayer, 250 tractores, vinieron vacas, ovejas, casi cerca de 3.000 personas. Bueno, yo entiendo muy bien las reivindicaciones. Comentaba antes que me tocó vivir la huelga de la degollada que llamábamos en el año 77, es decir, que el campo español y el campo riojano llevan décadas de reivindicaciones. Yo que vivo además en un pueblo, en Ocón, y que vivo la despoblación, que vivo los problemas de nuestros agricultores y ganaderos, creo que excede su problema a lo que muy bien comentaba Esther sobre precios, que ahora es lo más urgente en cuanto a que no es rentable. De tal manera que yo siempre he pensado y pienso que esta cuestión necesita un pacto de Estado. Esto no puede ser que solo en un momento determinado encontremos o busquemos qué solución le damos, porque es un traje que se va abriendo, sus costuras se van abriendo por muchos lados. Despoblación, desequilibrio territorial, desequilibrio de precios, temas de los consumidores, leyes que no terminan de desarrollarse, y más allá de cada gobierno, que creo que todos han intentado en la medida de sus posibilidades ayudar al sector, deberíamos de planteárnoslo como sociedad como un gran pacto de Estado por el campo, por los agricultores, por los ganaderos, pero también por el equilibrio territorial de un país que se nos despuebla en las zonas centrales, y en La Rioja lo vivimos, y que de lo que realmente tienen que vivir los pueblos es de su sector agrario. Cuando decimos que tiene que venir el informático, está muy bien, el ingeniero, pero es la tierra lo que nos da de comer, lo que nos sostiene y lo que realmente hace que tenga esa gran importancia como país. Luego yo eso es lo que reivindico y lo que creo que hay que empezar a poner sobre la mesa. Pacto de educación, evidentemente, pero ¿y el pacto por la tierra?
el pacto por el equilibrio, el pacto por el campo. Sí, y tienes razón, ojalá fuera así, pero fíjate, la última oportunidad que ha tenido el Gobierno de la Nación para poner de acuerdo al sector de cara a la elaboración del Plan Estratégico Nacional se ha desperdiciado, porque el Plan Estratégico Nacional no se le ha dado a negociar ni a las organizaciones de productores, ni se ha negociado con los partidos políticos, ni siquiera, o sea, que ha sido un documento que ha elaborado y que prácticamente se ha comido y se ha fraguado directamente el Ministerio. Ni siquiera las comunidades autónomas en su sectorial tuvieron la oportunidad de negociar de verdad, porque se les presentó y se les hizo un juego de manos en verano y aquí no hubo forma de negociar nada con el Ministerio. Luego además tenemos un gobierno que tiene la mitad del gobierno, dice estar apoyando al sector, y luego tiene otra parte del gobierno, como el ministro Garzón, que está atacando al sector. Y además atacando de una forma salvaje y con poca base científica, tirando a nada. Mucha ideología, pero poco sentido práctico. Y yo creo sinceramente que es verdad que hace falta un pacto de Estado, pero no se está haciendo. Se está haciendo justamente lo contrario. Ya no digo con los partidos políticos, ya no con las comunidades autónomas, es que ni siquiera se tiene en cuenta a las organizaciones profesionales agrarias, a las que no se les ha dado ni voz ni voto en un asunto tan importante como el Plan Estratégico Nacional que está ya en Bruselas. Esto es... Sí, o sea, se han puesto encima de la mesa muchos temas, pero bueno, lo primero, la primera imagen que creo que nos viene a todos es que el campo está muy vivo, ¿no? Lamentablemente, puede que sea menos cada vez, puede que haya un problema de rentabilidad que hace que no atraiga a nueva gente a entrar en ese sector primario, a trabajar en la agricultura y en la ganadería, pero es verdad que están muy vivos y están presentes y no podemos seguir dándoles la espalda, ¿no? Eso es la primera impresión que creo que nos llevamos de la manifestación que hubo ayer. Lo segundo, lógicamente, que los consumidores pues no podemos estar más que apoyando esas reivindicaciones, porque además lo sufrimos que cada vez que tenemos que ir al supermercado y pagamos esos precios que yo creo que son abusivos en muchos casos, y vemos como sin embargo los agricultores no reciben ni una ínfima parte, o reciben una ínfima parte del valor de esos productos, ¿no? Estamos viendo cómo en el supermercado pagas auténticas barbaridades por productos básicos y sin embargo a ellos se están pagando miserias, ¿no? Entonces, lógicamente los consumidores estamos con ellos porque no entendemos cómo en esa cadena de suministro, en esa cadena de supuesto valor, que en muchos productos no hay siquiera ni eso, no hay ningún valor añadido, se incrementan los precios, ¿no? Y bueno, pues lo que hay que hacer es poner las herramientas que creo que sí que están encima de la mesa. Tenemos una ley de la cadena alimenticia que hay que ver cómo se articula. Creo que está muy bien que haya un observatorio, pero luego las comunidades tienen que tener herramientas para hacer el seguimiento de esos precios mínimos y luego el seguimiento también de esos contratos que se firman de los agricultores con las empresas distribuidoras, e incluso que haya sanciones, o sea, que sea sancionable y que eso se aplique lo mejor posible para que lógicamente los agricultores estén protegidos, porque si hay una ley y luego en el fondo no se aplica y no se consiguen esos precios justos, pues estamos en las mismas. Luego tenía razón también Esther en cuanto habla del plan estratégico, que al final es el documento que se lleva a Bruselas para ver cómo se aplica la PAC, cómo se van a aplicar esas ayudas, que se ha dejado de un lado al sector una vez más. Y creo que este gobierno ya empieza a ser profesional en cuanto a tomar decisiones unilaterales y a no consensuarlas en muchos aspectos. Y hay otro tema que a mí me preocupa, y es el escaso proteccionismo que tenemos en Europa en cuanto a los productos. Creo que se puede hacer mucho más, si no en temas arancelarios y en muchos otros temas de información al consumidor, de ayudas a la promoción de esos productos, y sobre todo pues que al final consigamos que el consumidor que llega al supermercado no se fije solo en el precio, sino se fije en otros muchos detalles. A mí me tocó vivir unas reivindicaciones del sector de la miel que siguen sin solucionarse. Es escandaloso cómo cuesta producir la miel aquí en Europa, y además cómo nos engañan con la miel que tenemos en los supermercados, que parecen de origen europeo y no lo son. Y básicamente es el precio lo que diferencia unas y otras.
Entonces tenemos que trabajar mucho en ese aspecto, en información al consumidor y sobre todo que se ponga en valor el producto nuestro, porque creo que todos estamos muy orgullosos de nuestro campo, de lo que se produce en nuestro país, pero sin embargo luego a la verdad nos guiamos más por el precio que por otros estándares como puede ser la calidad o cómo se produce. No tiene nada que ver cómo se produce en Europa que en otros países. Sí, pero sí que es cierto que ayer cuando salíamos a la calle todos coincidían en eso. Cuando preguntabas al consumidor, a las personas que estaban viendo la concentración, todos coincidían en lo mismo, que todos apoyaban al sector agrario. Y que pasaba, ¿no?, cuando llegabas al supermercado, que al final es que te guías por los precios. Quería contestarle a Diego lo que ha dicho. La ley de la cadena alimentaria, la que teníamos antes, la que puso en marcha el Partido Popular, ya creó la que se llama la ICA, que es la agencia que se dedica precisamente a perseguir o ante la que se denuncian los fraudes. Y ha habido fraudes escandalosos, por ejemplo, con el tema lácteo se descubrió un cártel de las grandes empresas lecheras para bajar los precios a los productores, que se denunció y que se les pusieron multas multimillonarias. Ha habido también ocasiones en las que se ha denunciado, últimamente hay un tema que sea las cadenas de supermercados Día, por ejemplo. Quiero decir que eso ya funciona, eso ya se puede hacer y eso ya se hace. Los contratos hay que seguirlos, hay que perseguirlos y se pueden denunciar ante la ICA. El problema yo creo que excede ya de eso, es decir, cuando eso se produce ya se puede ir, ya hay una agencia que funciona y que sirve para esto. El problema es más allá. El problema está en que cuando un agricultor o un ganadero se pone a sacar su explotación adelante, resulta que le han subido un montón todos sus insumos, todo lo que tiene que poner para poder en marcha esa explotación y no hay forma de repercutir el precio. Pero no hay forma de repercutir el precio porque tú lo has dicho muy bien, el consumidor no está dispuesto a pagar más. Y aquí es donde entra una cosa que yo siempre digo y que yo creo que me moriré diciéndolo y no lo conseguiremos, la educación. El sistema educativo español no pone en valor al sector agrícola y ganadero desde la más tierna infancia de los chavales. Y sería importantísimo que aprendieran desde pequeños la importancia que tiene el sector para todos nosotros. Somos dependientes energéticamente, porque no tenemos fuentes de energía. Y ahora también vamos a ser dependientes alimentariamente, pagando a países terceros, ahora barato, pero si nosotros no produjéramos alimentos, ¿a qué precio llegaríamos a pagar un kilo de carne de cordero? ¿O a qué precio pagaríamos la barra de pan si dependiéramos del cereal que nos trajeran de países como Brasil, por ejemplo? Entonces, yo creo que esto sería muy interesante que educación se sentara en una reforma de verdad educativa, se sentara a poner en valor al sector y a formar al consumidor desde pequeño. Y nos encontraríamos con consumidores mucho más formados y mucho más eficientes. Y, desde luego, yo eso lo he visto en otros países de la Unión Europea y ojalá lo tuviéramos aquí. El orgullo de decir, no voy a decir ya el chauvinismo francés, ¿no?, que todos conocemos, pero el orgullo de poder decirlo de voy a comer un producto de mi país que es exquisito, que es extraordinario y además que cumple las normas europeas que son las más exigentes del mundo, tanto en bienestar de animal, tanto en medio ambiente, tanto en los estándares de medio ambiente, de seguridad alimentaria, de bienestar animal. No hay ninguna zona del mundo con unos estándares tan exigentes como los europeos. ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no se lo explicamos? Porque justamente lo que ha hecho el ministro Garzón hace 4 días es decir exactamente lo contrario. Luego ha faltado la verdad. Y si no, luego además lo que se demostró, que tuvo gracia, y es que resulta que su organismo es el responsable de controlar que los estándares europeos se estén dando en España. Luego, por tanto, se tiró piedras contra su propio tejado. Quiero decir que se lo acaba de decir la Comisión Europea. Pero os digo, los agricultores y los ganaderos cumplen esas medidas las más estrictas. ¿Por qué no hacemos un empujón y empezamos a formar a nuestros niños desde pequeños para que estén orgullosos de esto? Yo he visto textos de secundaria en los que se degrada la actividad agrícola y ganadera y de editoriales muy conocidas. Y he dado clase en secundaria, sé de lo que estoy hablando. He dado clase de ciencias sociales en secundaria y no se pone bien al sector. Y se habla, por ejemplo, cuando se habla de temas de medio ambiente, no se dice todo lo que hacen bien. Por ejemplo, el tema de la descarbonización, cuando de verdad se abra el melón de la descarbonización, nos daremos cuenta de que el sector es un gran sumidero de CO2. Y si pusiéramos en valor eso, dejaríamos de escuchar sandeces, como por ejemplo decir que son los grandes contaminadores de nuestro sistema productivo. Sí, yo creo que
lo que menos necesitan nuestros agricultores y ganaderos es que los partidos políticos, y más en vísperas de elecciones, puedan considerar, y ahora lo estoy viendo en Castilla y León, que este es un asunto de pim pam pum. Ahora me toca a mí las elecciones y encuentro esta cuestión donde dar un puñetazo y lo doy. Y mañana le va a tocar al otro y me lo va a dar a mí. Yo llevo años viendo esto, desde la degollada, como os decía. ¿Esto ha hecho que mejore la situación? No. Por eso cuando yo hablo de un pacto de Estado, es porque necesitamos estar por encima del rifirrafe político. Yo creo que los gobiernos sucesivos van haciendo cosas, y van haciendo cosas interesantes. Y ahora está gobernando el Partido Socialista en La Rioja, y la presidenta, y lo mismo la delegada del gobierno, los ha recibido a los agricultores, a los manifestantes, y se ha comprometido. Pero en su momento también lo pudieron hacer con el gobierno del Partido Popular. Y a mí, como persona que vivo en el pueblo y como persona que vive el mundo rural, no me gusta, y creo que tenemos que superar esa situación de enfrentamiento partidista interesado. Nuestra gente nos necesita a todos, y necesita que todos busquemos soluciones de futuro y a largo plazo, Esther. Y aunque en un determinado momento no estemos de acuerdo con una política o con una ley o con un observatorio, estamos aquí para mejorarlo, para tirar adelante, porque no sabéis lo que la gente del campo sufre cuando estamos en el pueblo y estás hablando tranquilamente en el bar y tienen la desesperación de pensar que nadie se lo va a arreglar, porque el campo es presa fácil de los intereses electorales y nosotros tenemos que estar por encima de ello. Yo, como socialista que soy, estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones que mi partido está llevando a cabo, pero deseo que también con el Partido Popular, que también las hizo bien en su momento, lo superemos de verdad, que si no, no vamos a salir de aquí. La educación ambiental, te has referido a mí. La educación ambiental fundamental, yo soy maestra de oficio y te aseguro que en los textos de primaria y de infantil no he visto lo que tú dices, pero sí lo hay que denunciarlo. Sí que lo y hay que pedir que esas editoriales, como se hizo en su momento con el tema de igualdad o con cualquier otro, estamos también como responsables políticos para que las cosas se hagan bien, Esther, en ese sentido. Sí, pero por eso pido que se haga una reforma educativa que de verdad incluya a este sector. Bueno, yo creo que lo incluye. A mí me tocó hacer en su momento un libro, redactar, para quinto de primaria de la editorial Barcanova, cuando todo el tema de las comunidades autónomas empezaba, y te aseguro que en todo lo que afecta a la comunidad autónoma de La Rioja éramos, realistas, en el sentido de impulsar lo que siempre hemos sido: agro, vino, naturaleza y medio ambiente. Pero creo que eso, en lo que estamos hoy debatiendo, tiene interés, pero que el interés central es qué vamos a hacer como consumidores. Estoy de acuerdo con vosotros, pero también como políticos, como gentes de lo público, para superar esto, que no entre en la guerra partidista y que podamos darle soluciones de Estado. Pero sí es imposible no entrar en lo que opinan los partidos políticos cuando, te digo, la ocasión ha sido clarísima. El Plan Estratégico Nacional, que tenía que haber sido una cosa de verdad, de consenso, y que se ha convertido simplemente en las ideas del Ministerio de Luis Planas, llevadas a Bruselas, sin tener en cuenta el sector, sin tener en cuenta las comunidades autónomas, sin tener en cuenta a los partidos políticos, a nadie. Eso es de verdad tener unas... yo no tengo ninguna sensación de que el Partido Socialista en este momento esté de verdad por la labor de defender al campo español. No lo tengo en absoluto, y lo digo con pena. Después de haber trabajado tantos años en Bruselas y haber trabajado con ministros como Luis Planas en la reforma de la PAC, porque yo he trabajado como ponente con Luis Planas con la reforma de la PAC durante un año y pico. Quiero decir,
A mí me parece que está muy bien la idea, pero que luego el movimiento se demuestra andando, y lo que está haciendo el Partido Socialista o el Gobierno de España con los dos partidos que están en el Gobierno es justamente lo contrario a la idea, que es excelente por otra parte, que tú propones. Es que además Vamos a dejarla intervenir a Diego, los partidos políticos toman ciertas banderas en torno a los que giran sus políticas. En este caso, la transición ecológica, una España más verde, es una bandera que ha tomado el Partido Socialista en este Gobierno de coalición. Y lo único que hacen es agravar la situación del campo y de los agricultores, porque cada vez es más exigente y es menos rentable producir, porque lógicamente las exigencias que se ponen son máximas, y encima degradamos al sector diciendo que son de baja calidad porque consumen. Y lo que estamos haciendo es tirar piedras contra nuestros propios tejados, porque lógicamente si nosotros tenemos unos estándares europeos que tenemos que cumplir, que el gobierno es súper vigilante, que encima nos exige a más y más, que tenemos que abandonar por ejemplo, las explotaciones intensivas, que hay que ir hacia un modelo más extensivo, más sostenible. Sí, todo eso está muy bien, pero sin embargo lo que hacemos es fomentar que los costes se incrementen y que venga más carne de otros países que no tienen esos estándares y que están contaminando mucho más, porque no nos olvidemos que Europa es un mar dentro de muchos océanos, y al final, ¿qué está pasando? Pues que estamos promoviendo que se esté multiplicando la contaminación en otros países, porque estamos consumiendo de fuera de la Unión Europea. Entonces, a mí me parece muy bien que haya unos estándares de calidad, está muy bien que exijamos que se cumplan, pero tenemos que exigir eso para todos, claro. También para lo que estamos importando desde fuera, porque si no al final nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, como decía antes. Lo que tenemos que hacer es los mismos estándares. Si se quiere vender en la Unión Europea, los mismos estándares europeos tienen que cumplirse de lo que se importe. Y si no, el mundo será al revés, ¿no? Va a hablar ahora Inmaculada, pero antes quería que escuchásemos a los propios ganaderos con las demandas y enseguida te escuchamos. A ver si nuestros compañeros pueden poner a ganaderos explicando exactamente qué es lo que les sucede. Estamos trabajando todos por debajo de los precios, por debajo de costes, y la verdad es que esto no va a haber quien lo aguante. La agricultura, los animales, todo el mundo como de nosotros, y nadie parece que nos quiera entender ni escuchar. El día que consigan al final eliminarnos, entonces tendremos que comprar carne de fuera de España con otra trazabilidad que no sabemos cómo se cría, y entonces vendrán los verdaderos problemas. Están pagando tan mal que a uno se le quitan las ganas de trabajar en el campo y buscar otra cosa. Están riendo de nosotros. Dicen que van a poner medidas, dicen que van a hacer cosas y luego no hacen nada. Porque mira, esto es lo que pasa. ¿Cuántas ovejas te han podido matar? A mí, pues llevo 6 años con ovejas y sin exagerarte me habrán matado casi 200 ovejas. Me lo pagan, pero yo no quiero que me lo paguen. Yo quiero que lo gestionen, que lo miren bien, porque es que esto es un tío que es un sin vivir y no se puede vivir así. Bueno, pues ahí está el sentir de los ganaderos. Inmaculada, este último hablando sobre el lobo. Me estaban recordando que en mi pueblo hace pocos años se instaló un ganadero joven. ¿No os podéis imaginar la ilusión que nos hizo de repente volver a ver vacas, volver a ver los animales y pensar que no va a volver lo que fue, pero que alguien joven podía instalarse y vivir de la ganadería? No es una zona de lobo en la que yo vivo, pero conozco el problema. El problema no es fácil y hay que llegar a una armonización, nos guste o no. Yo soy partidaria de defender agricultores, de defender a ganaderos, la tierra, las producciones nuestras, pero entiendo también que hay depredadores naturales que tienen que existir con un control, y en este momento estamos en ese ojo del huracán duro de haber iniciado la protección y al mismo tiempo ver la queja de los ganaderos. No sé si los compañeros que estáis aquí en esta tertulia encontráis la solución, pero o lo armonizamos o el depredador existe para que haya también un equilibrio natural, pero al mismo tiempo también apoyamos a los ganaderos, o realmente, pues no sé, porque tenemos el tema del lobo, pero en la zona donde yo estoy tenemos el del jabalí, tenemos el del corzo, es decir, que ya llevamos años, ya décadas, ¿verdad?, con estas cuestiones. Yo digo, hay zonas nuestras que eran agrícolas y ganaderas que se van a acabar convirtiendo en forestales, y porque hay cantidad de problemas.
No es fácil esta cuestión y al equilibrio hay que llegar como podamos. Quería también deciros sobre el tema de Europa. Yo estoy totalmente de acuerdo que nuestros estándares son los mejores, que eso vale un dinero cuando tienes que comprarlo y que eso obedece a un modelo. Y cuando hablamos de modelo, y también se lo enseñamos a nuestros alumnos, este modelo sostenible, este modelo en el que lo pequeño, lo común, lo cercano, el kilómetro cero valga, tenemos que saber que también lo vale. Y tenemos que estar dispuestos a saber si le queremos dar la importancia que tiene y pagarlo. Evidentemente, ojalá costará lo mismo que cuando viene el panga de Sri Lanka, ¿verdad? Que no lo compramos porque a saber lo que nos quieren vender. Pero vamos a la realidad, eso no es así. Y hoy por hoy ir a ese kilómetro cero y a ese modelo, pues lo tenemos que pagar. ¿Y cuántos consumidores están dispuestos? Y luego, un segundo nada más, mirad, las grandes superficies, las multinacionales que mueven el sector de los grandes hipermercados, ¿qué decimos de ellos? ¿Cómo tratan a los agricultores, a los ganaderos, a los productores? Por Dios, si les dejan márgenes de cero, ¿cuándo vamos a ir contra eso? Ya se va. Hay gobiernos y por otro lado, yo desde luego no estoy de acuerdo, Esther, evidentemente, con que el Partido Socialista no haga nada, con que el gobierno no haga nada. No estoy de acuerdo y además se puede demostrar. Como tampoco estaría de acuerdo en decir, y el PP no hace nada, que no, o nos ponemos por encima de esto o no lo arreglamos. A ver, pues mira, quería contestarle a Diego y ahora te contestaré a ti. Diego, has puesto sobre la mesa el tema, digamos, estrella últimamente en Bruselas, que es la reciprocidad. Tiene un nombre, se llama reciprocidad. Es decir, exigir los mismos estándares a los productos que importamos de los productos que producimos. En el tema agrario, desde luego, y ganadero es muy importante. Pero aquí nos encontramos con la Europa comerciante, iba a decir, y la Europa productiva. Nosotros somos de la Europa del Sur, que es la Europa productiva. Y la Europa comerciante, que es la Europa de Holanda, la Europa de Alemania, los grandes puertos, que son los que se dedican sobre todo a la importación de productos, y puertos como el de Rotterdam o puertos como el de Hamburgo, viven precisamente de ese comercio. Entonces ahí se produce un choque de trenes de qué es lo que vas a primar, si a los productores o a los comercializadores y distribuidores, y ahí hay un choque de trenes monumental. Años llevo yo viendo ese choque de trenes y no se consigue avanzar. ¿Cuándo se avanzará? Pues cuando de verdad haya un diálogo de verdad transatlántico y con Mercosur y se lleguen a acuerdos. Es muy difícil que esto ocurra, sobre todo en el momento en el que estamos, que Europa está ahora casi a punto de entrar en la UCI, porque en la situación en la que nos encontramos con esos países que tenemos ya suspendidos, como por ejemplo Polonia, Hungría, en la situación en la que está, por ejemplo, Holanda y Alemania, yo creo que ahora la situación está muy difícil. Pero desde luego es una reivindicación que se tiene que hacer. Y mientras se exija o no se exija por parte de las fronteras exteriores y de los acuerdos internacionales de la Unión Europea, tenemos que formar a nuestros productores. Y tú, Inmaculada, hablabas de ese pacto y dices que el gobierno, no crees que el gobierno no lo esté haciendo. No me das la razón cuando digo que el gobierno no lo hace bien. Te voy a poner otro ejemplo, la ley de protección animal. ¿Cómo es posible que me hables de equilibrio cuando se está prohibiendo cazar al lobo? Cuando el lobo ya no es una especie en peligro de extinción, sino que se ha hecho una ley que es meramente ideológica y que no se basa en datos científicos. Sabemos del topillo, sabemos del conejo, sabemos del jabalí, sabemos del lobo, sabemos del oso, que son los grandes depredadores para nuestros agricultores y ganaderos, ¿no? Que son los que arruinan las cosechas o acaban con el ganado. Y resulta que en vez de protegerles, lo que hacemos es sacar adelante una ley de protección animal que les quita toda posibilidad de defenderse. Esto no es un equilibrio, esto es poner la ideología, no sé, no la puedo llamar ecologista, porque es que tampoco me parece que sea muy ecológico eso, acabar con una parte del sistema ecológico que es el ser humano y su actividad productiva para primar la actividad natural. Estoy de acuerdo en que hay que buscar un equilibrio, pero es que esta ley precisamente que se empeña en aprobar este gobierno es que se hunde las posibilidades de la producción
de agricultores y ganaderos. Luego, ¿cómo podemos luego gastarnos mucho dinero en decir que vamos a ocupar el espacio rural o que vamos a intentar llevar vida a los pueblos si no les dejamos producir? Si lo que queremos es un parque temático de la naturaleza. Y lo digo con dolor, porque todos somos urbanitas. Ahora resulta que todos somos urbanitas y desde Madrid, desde Barcelona, desde Valencia o desde La Coruña decidimos que, mire usted, viva usted en el mundo rural, pero no haga nada de lo que quiera hacer. Como no les dejamos hacer esas cosas, nos vamos a encontrar con un monte abandonado, porque la ganadería extensiva se va a acabar, porque no hay forma de mantenerla, que es un oficio durísimo, que 365 días al año tienes que defender tu negocio, que no tienes vacaciones y que encima te ves que las administraciones públicas te asfixian. Inmaculada. Ojalá el problema fuera una ley, porque las leyes se cambian, pero no es así, Esther. No es una cuestión de una ley, es una cuestión de que encontrar los equilibrios, que es como yo he empezado diciendo, no es fácil. Y no conozco ningún gobierno que no busque ese equilibrio. Es que nos enfrentamos a un problema mucho más grande y si no lo queremos ver, seguiremos empecinándonos en discutir en lo pequeño. Mira, cuando gobernó el Partido Popular en La Rioja, nos redujeron el cupo de médicos en las zonas rurales al mínimo. Y me diréis, ¿qué tiene que ver el cupo de médicos con los agricultores y los ganaderos? Vivir en el mundo rural no solamente es producir a un precio competitivo, es disponer de los servicios necesarios para que tu familia quiera vivir y para que el pueblo esté vivo, se mueva y tenga futuro. Nos quitaron en transportes y nos lo dejaron al mínimo. Si yo empiezo a decir lo que nos ha pasado con el Partido Popular aquí en La Rioja, el tiempo que ha gobernado en los servicios rurales, volveríamos a discutir. Pero estás diciendo que no había transporte rural y que no estás faltando la verdad. Nos lo dejaron al mínimo. Puedo decirte en mi zona cómo se quedó y cómo se ha quedado lo de los médicos. Cuando luego hemos tenido que salir a reivindicar, salimos los socialistas y los populares y los que no tienen partido, porque estamos hablando de las cosas grandes de Estado. Pero te estoy diciendo que las cosas que se están haciendo no son correctas. Intenta, Esther, verlo así. Yo creo que sí. Tanto el ministro Planas parece que la ley de protección animal es correcta y que defiende a los ganaderos. Dejarle terminar, que luego además tiene que hablar. Déjame eso, es que termino para que hable, digo. Sí. Además creo que no nos entienden cuando cruzamos la palabra y tenemos que ser en eso respetuosos. Lo que me refiero es que no caigamos en la demagogia fácil de plantear que una ley que si está mal habrá que cambiarla y otros vendrán que la cambiarán, que no es esa la solución, Esther. La solución es unidos todos en un pacto de Estado claro, autonómico, local y juntos, y si no discutiremos de esto dentro de 10 años si es que queda alguien. Vale, yo creo que las posturas de las dos han quedado claras. Yo por responder muy brevemente al último que ha dicho Inmaculada, los servicios en el mundo rural creo que hay que darle una vuelta, porque no se pueden entender los servicios del siglo XXI como los servicios del siglo XX. O sea, hay que darle una vuelta. Estoy de acuerdo con que hay que dar servicios a las zonas rurales, pero creo que lo que hemos vivido no es lo mismo que hay que hacer ahora. Eso por un lado. Por otro lado, ahora mismo se está debatiendo en el Parlamento de La Rioja una ley de caza, a ver en qué estado quedan los cazadores, a ver si hay ideología detrás o no hay ideología detrás. Porque es que queremos al ganado en el monte y el lobo, que es muy listo, en lugar de ir a cazar sus presas naturales, pues cazará al ganado, que lo tiene mucho más fácil. Con lo cual, esas presas naturales también van a proliferar y va a haber también una superpoblación de otros animales que no deberían estar ahí, porque el lobo no se los come, porque prefiere comerse una oveja o una vaca, que la tiene más localizada y la tiene mucho más accesible. Con lo cual, el equilibrio, si no se produce naturalmente, creo que para eso tiene que estar también el ser humano, ¿no? Si queremos una ganadería extensiva, si queremos una ganadería de calidad, queremos ganado en el monte, para que también cuide el monte, pues lógicamente tenemos que facilitar que eso se pueda producir. Entonces tendremos que regular las poblaciones de animales salvajes que lógicamente pues van a proliferar, porque ahora están prefiriendo comerse ovejas o otro ganado. Entonces, el equilibrio natural, lógicamente, ya no se puede dar si estamos produciendo, o si el ser humano está ocupando esa parte de los bosques, ¿no? Y además queremos que la ocupe, porque si no nadie va a cuidar el monte ahora mismo.
Con lo cual, es complicado, pero sí que necesitamos esa mano humana. Y entonces, si hacemos, de nuevo, como decía antes, una bandera de la ecología y todo tiene que pasar porque no se pueden matar animales, no se pueden controlar ciertas especies, pues creo que nos estamos equivocando. Y creo que tenemos que ir a ese equilibrio, pero ese equilibrio en el que el ser humano también intervenga, no puede ser natural. Bueno, yo quiero que veamos unas imágenes y escuchemos también unas declaraciones ya para terminar. Cómo terminó después de ese manifiesto. El Gobierno mostraba su compromiso para garantizar el futuro de este sector, que dijo es clave. Escuchábamos a la consejera de Agricultura hablando en esos términos, y en ese sentido Ebaita también proponía, en esto quiero ponerlo sobre la mesa, a ver qué opinión tienen, pues eso, la constitución de una mesa de trabajo donde se invitaba a trabajar a todos los eslabones de la cadena alimentaria, que a lo mejor es lo que estamos hablando esta noche aquí. También la invitación a adherirse a un manifiesto por unos precios justos para nuestros ganaderos y agricultores. Les hemos propuesto la constitución de una mesa de trabajo de responsabilidad social, donde se invite a participar a todos los eslabones de la cadena alimentaria, porque recuerden que el compromiso del cumplimiento de la cadena alimentaria tiene necesariamente que afectar a todos y cada uno de los eslabones de la cadena. En esta mesa de trabajo, lo que se propondrá será la adhesión a un manifiesto por unos precios justos para nuestros agricultores y ganaderos. Estamos juntos en esto, estamos junto al sector para favorecer una agricultura y ganadería del siglo XXI, que tiene que ser necesariamente rentable, competitiva, sostenible, innovadora e igualitaria, como sector clave que es en la recuperación y en la transformación de esta región. Bueno, pues palabras de la consejera. Diego, empezamos contigo y ya 2 minutos más o menos cada uno. Ya pues lo primero, me alegro que al final el Gobierno de La Rioja salga defendiendo al sector, ¿no? Que se le ha echado de menos durante muchas semanas. Y lamento que haya tenido que ser una manifestación del sector lo que haga que sea el Gobierno ahora el que hable y apoye al sector. Y la segunda reflexión muy rápida también, en política hay una máxima que si quieres que algo no avance, crea una comisión. ¿Crear una mesa es la respuesta? Pues no, es un paso. Vemos que oye, pues vamos a intentar aunar en el sector, vamos a intentar llegar a ciertos acuerdos, pero no es la solución es que eso avance. Si la mesa se queda dormida, pues no haremos nada. Entonces celebro que haya una mesa, pero espero que sea rápido lo que se acuerde y lo que se avance en esa mesa. Inmaculada. Sí, a mí me parece muy importante la palabra diálogo. No hay nada que pueda avanzar en nuestra comunidad ni en un Estado si no se escucha, si no se habla permanentemente y si no se buscan evidentemente las soluciones. A mí me gusta que la presidenta esté a pie de calle con ellos, pero que esté también cuando va a los pueblos, que les escuche y que se trabaje por solucionar las cosas, como dice Diego. Y me gusta que la consejera haga lo mismo, que se mojarse, dialogar, trabajar mucho, porque hay que trabajar mucho, no perder de vista al sector, a todos los sectores que configuran este mundo del campo nuestro, y entender que lo que se haga no es para 2 días ni para cuando esté un gobierno ni otro, sino que esta solución la daremos si entre todos somos capaces de tener esa visión de Estado que no me canso de repetir y que es fundamental. Concluimos ya contigo. Pues yo espero que no se quede en agua de borrajas y que lo que hagan ahora la consejera y la señora presidenta es ir, por una parte, a la sectorial con el Ministerio de Agricultura y también la señora presidenta al presidente del Gobierno, y le explique claramente que este es un sector estratégico y que ya vale de jugar con él. Que yo creo que ya es hora de que se lo tomen en serio de verdad. Y que se lo tome en serio todo el mundo, porque el día que tengamos que depender de países terceros para poder comer, vamos a saber lo que es de verdad pagar dinero por una comida que quizás no sea tan buena como la que tomamos. Bueno, pues nos quedamos con esas reflexiones, con ese pacto de Estado, con esa educación importante del consumidor, y esperemos que no llegue lo que dice Esther. Pues muchísimas gracias a los tres. Inmaculada, espero que hayas estado a gusto con nosotros. Desde luego. Y estás cuando quieras
La cogemos aquí, como siempre. Bueno, gracias a todos. Nos despedimos ya, mañana volvemos nuevamente a partir de las 8:30 de la tarde, ya lo saben. Buenas noches, adiós.